La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Este video lo he realizado por causa de la solicitud que me hizo un hermano de que viera un video, otro video de un varón que hoy se ha hecho algo popular entre algunos seguidores del evangelio, creyentes llamados evangélicos, pero más en seguidores de la doctrina católica romana. Me refiero a Luis Toro, quien parece que ha sido como comisionado para ir de nación en nación de habla hispana, tratando de recuperar todo ese caudal que han perdido desde el surgimiento de lo que ellos llaman los protestantes. Entonces este varón, en este video que me pidieron revisar para que lo refutara o para que aclarara los errores, los engaños que allí se enseñan, se enfrenta a un varón sencillo, humilde, de muy escaso conocimiento y entendimiento de las Escrituras y también del significado de la lengua. Entonces, como este varón Luis Toro se anda pavoneando por muchas naciones, presumiendo su sapiencia, presumiendo su educación, burlándose de la ignorancia del pueblo creyente, acorrala a este varón que asiste no a debatir, porque eso no fue un debate, ni siquiera fue un diálogo, prácticamente fue un monólogo del cura Luis Toro. Acorrala a este varón que no tiene cómo responderle, pero tremendo, repito, porque el cura se burla de la ignorancia de los creyentes y presume de conocimiento, y voy a mostrar por la misericordia del Señor Jesucristo en este video cómo enseña perversamente las Escrituras, cómo tuerce el evangelio y tuerce incluso el significado de las palabras en nuestra lengua. El varón inicia de esta manera. Le dice o le pregunta al cura Luis Toro así. La pregunta va, porque como yo siento, porque lo siento no en mi mente, sino lo siento en mi corazón, porque es lo que yo siento. Esto es lo que yo siento, dice este varón, no en mi mente, sino en mi corazón. Y sinceramente le hace esta pregunta por causa de su ignorancia. Por ahí incluso hay una parte donde dice su burrada. Así será de humilde esta persona, que se humilla a ese punto. Pero el que tiene al frente un pedante tremendo no hace sino burlarse. Y cuando este varón dice que lo que siente, no en su mente sino en su corazón, le responde el cura Luis Toro de esta manera. Obviamente esto ya está editado para extraer lo más importante de ese casi monólogo que hubo ahí. Así responde, en parte. Si nosotros no buscamos el por qué, nos quedamos en la ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. La ignorancia nos lleva a decir muchas cosas. Efectivamente, ahí dice una verdad. La ignorancia nos lleva a decir muchas cosas. Obviamente muchas cosas erradas, muchas cosas equivocadas. Y dice, la ignorancia es atrevida, es un dicho popular. Porque pues normalmente el ignorante, el indocto es terco, es atrevido, es testarudo. Pero esto lo dice Luis Toro de los evangélicos, no de él. Porque él se cree muy conocedor de las Escrituras. Pero vamos a empezar, repito, mostrando su ignorancia, Luis Toro. Y cómo por esa ignorancia, efectivamente, la ignorancia es atrevida y lo lleva a decir cosas que no son. Lo lleva a decir cosas, muchas cosas que no son, que son erradas, que son mentiras, que son atroces. Y veamos cómo, porque continúa el cura diciendo.
Pero también debo decirle que usted está actuando, y usted mismo lo dijo, por 3 o 4 ocasiones, por lo que yo siento. Eso es lo que nosotros lo llamamos sentimiento, que está compuesto por 2 palabras. Miren lo que dice Luis Toro cuando habla de esa palabra sentimiento. Dice que sentimiento está compuesto por 2 palabras. Hasta ahí habla en verdad. Porque efectivamente, esa palabra está compuesta por 2 vocablos. Sentimiento. Vamos a ver si es cierto lo que dice Luis Toro del significado de esas palabras. Miremos. Que está compuesto por 2 palabras. Que me miento por lo que siento. Que me miento por lo que siento. Sentimiento. Bendito mi Señor Jesucristo. Así engañan a los simples, a los indoctos. Que esta palabra sentimiento, dice Luis Toro, significa que me miento por lo que siento y presume de conocimiento. Y hasta en verso me salió. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. No, Luis Toro. Si esa es la sapiencia, el conocimiento del que presume, burlándose de la ignorancia de los evangélicos. Pues por eso es que tuerce las escrituras como las tuerce, y por eso es que lo han engañado a usted también. Sentimiento no significa que me miento por lo que siento o por lo que siento miento. No, 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 no. Vamos a ver según la lengua, según la etimología de las palabras, qué significado real y verdadero tiene sentimiento, porque efectivamente está compuesta por 2 palabras. Sentimiento. Pero para su saber, miento significa mentir. No, señor. Sí significa sentir, porque la palabra sentimiento está formada con raíces latinas. Una de ellas, la primera, es sentire, que significa oír, aunque corresponda también en segundo grado a las percepciones táctiles y gustativas. Pero eso significa sentire, raíz latina. Quienes entienden de esto de las lenguas romances, las lenguas madres, saben que el idioma nuestro viene o nace del latín y tiene también muchos vocablos griegos y de otras lenguas, pero básicamente es una evolución del latín. Entonces dijimos, sentir viene de esa raíz latina sentire, y miento viene de la raíz latina mentum. Pero mentum no significa mentir. Mentum es un sufijo, Luis Toro, que indica instrumento, medio o resultado. ¿Qué es un sufijo? Es esa palabrita que se le añade al final de otra palabra para formar sustantivos a partir de verbos. Ahorita colocamos el ejemplo. Entonces, al hacer esto, al agregarle un sufijo a un verbo, se expresa acción y efecto. Veamos unos ejemplos del uso de ese sufijo miento, o en latín mentum. Repito, que no significa mentir, eso significa, pero para usted, en su atravesado y atroz desconocimiento de la lengua. Unos ejemplos: acoplamiento. El verbo es acoplar. Agregándosele ese sufijo miento, se forma el sustantivo acoplamiento, que es la acción y el efecto de acoplar. Otra palabrita, atrevimiento. Esto no quiere decir que me atrevo a mentir. Según el cura Luis Toro sería eso, atrevimiento. Me atreví y miento, o miento porque soy atrevido, o yo no sé qué locura se le ocurriría a este hombre decir. No, atrevimiento.
verbo atrever, se le agrega el sufijo miento, se forma el sustantivo atrevimiento, acción y efecto de atrever o de atreverse. Y coloquemos un ejemplito más. Debilitamiento sería acción y efecto de debilitar o debilitarse. Jamás mentir. Pero repito, en este nuevo, mire, viene a mi memoria el falso profeta, William Marion Branham, que bendito mi Señor Jesucristo, llevo años refutando esa doctrina. También se inventaba su propia lengua, su propio significado de las palabras. Por ejemplo, decir que en la Biblia comer significa sexo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, por eso la palabra sentimiento significa estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, hacia un hecho o una persona. De tal manera que el hermano, cuando empezó, el varón que le pregunta a Luis Toro, dice, la pregunta va porque como yo siento, lo siento no en mi mente, en mi corazón, o sea, tiene un sentimiento, una disposición emocional hacia una cosa, un hecho, una persona. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Siendo así, viendo de entrada la manera atroz, perversa que este cura Luis Toro tuerce las escrituras, se aprovecha torciendo el lenguaje, asimismo no comprende lo que está escrito en la Biblia. No comprende este varón, bendito mi Dios, y lo vamos a ver adelante, no entiende que hay unas cosas que son mensajes que son explícitos, mensajes que son implícitos. Y entonces, en la encerrona que le hizo a este varón, quería que le mostrara literalmente, o sea, textualmente, que la escritura dijera que María tuvo más hijos. No necesariamente tiene que ser así textualmente, porque repito, este varón parece que no tiene ni idea de qué es implícito, qué es explícito, no tiene la menor idea. Entonces continúa diciendo, bendito nuestro Señor Jesucristo, veamos. Esa es la diferencia entre la Iglesia Católica y las demás, que las demás van por el sentimiento. Por lo que siento, me miento, me engaño. Por lo que siento, me miento, me engaño. No me importa que esté en el error, lo que importante es lo que yo siento. Y eso es un error. En la Iglesia Católica no se trata de sentimiento, se trata de buscar la verdad por convencimiento, no por sentimiento. Casi produce risa, porque si usamos el mismo rasero, la misma manera atroz en que Luis Toro pervierte el significado de las palabras, pues vendríamos a decir, como cuando él dice, en la Iglesia Católica no se trata de sentimientos, se trata de buscar la verdad por convencimiento. ¿Ven? Sí, miento. ¿Entendieron? Bendito mi Señor Jesucristo. Él dice, por convencimiento. Tremendo. Gloria a Dios. Entonces, hablando de Juan 2:12, porque el tema se desarrolla alrededor de dos escrituras, la que cita el evangélico y aquella con la que le refuta Luis Toro a él. El evangélico recita Juan 2:12, donde dice, bendito mi Señor Jesucristo. Leámoslo. Dice la escritura en Juan 2:12 lo siguiente. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esa es la cita que da el varón. En verdad, pero no tiene el fundamento, no tiene el argumento, no tiene el conocimiento. No significa mentir, Luis Toro. Conocimiento, acción y efecto de conocer. Conocer es el verbo, miento el sufijo. Bendito mi Señor Jesucristo. No tiene el conocimiento este varón para convencer, para refutar.
Entonces por eso lo encierran. Y lo único que hace, bendito mi Dios, es porque con engaños, con errores, lo acorrala el otro que se cree, repito, sabio. Respecto a esa escritura, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Dice Luis Toro lo siguiente. Allá dice que llegó Cristo con sus hermanos y con sus discípulos. Y aquí vamos a ver, hablar de que está Pedro por un lado, pero luego también están sus hermanos. O sea, los discípulos por un lado y los hermanos por otro lado. Igualito como Juan. Juan habla de los hermanos y habla de los discípulos, de los apóstoles. Él se confunde donde habla de hermanos, porque él piensa que son hijos de María. Cuando él dice, allá dice que llegó Cristo con sus hermanos, se refiere a Juan 2:12. Y dice, y aquí vamos a ver, o sea, en 1 Corintios 15:5, hablar, dice, de que está Pedro por un lado, pero luego también están sus hermanos. Por la misericordia del Señor Jesucristo, voy a explicar que no es lo mismo la mención de hermanos en Corintios a hermanos en Juan 2:12. ¿Por qué? Vamos mostrando algo que no entiende tampoco. Bendito mi Señor Jesucristo, Luis Toro. No comprende que en la palabra de Dios se habla de hermanos carnales, hermanos naturales de sangre, y se habla también de hermanos espirituales. Es él, es usted, Luis Toro, el que está tan confundido que no sabe separar porque no sabe leer, no tiene comprensión de lectura, desconoce y pervierte el significado de las palabras, entonces no entiende cuándo habla la escritura de hermanos carnales de sangre y cuándo habla de hermanos espirituales. Entre los hermanos carnales hay también una pequeña división, porque la palabra de Dios habla de hermanos carnales lejanos, o sea, por descendencia, desde los padres Abraham, Isaac, Jacob, o sea, Israel, y los hermanos cercanos. Si hablamos carnalmente, los que creemos en Dios, en el Dios de Israel, en el creador de todas las cosas, y en la recopilación de estos libros que le llamamos Sagradas Escrituras, pues debemos entender que por naturaleza todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque descendemos de Adán y Eva. Todos somos hermanos. Esa sería nuestra ascendencia lejana, nuestros parientes lejanos. Pero también nosotros tenemos parientes cercanos, bisabuelos, abuelos más cercanos, nuestros padres y nuestros hermanos, hijos de nuestra misma madre. Esto no lo he entendido, Luis Toro. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a ver unos ejemplos en las escrituras, porque es que este varón Luis Toro confunde hermanos espirituales con hermanos carnales. No lo ha podido ver, no lo ha podido entender. Veamos Mateo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. No está diciendo que vio a sus hermanos, sino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, o sea de Pedro, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí está hablando no de una hermandad por fe, no de una hermandad espiritual, sino de una hermandad carnal. Simón, llamado Pedro, y Andrés eran hijos del mismo padre o de la misma madre, hermanos carnales. Lo vemos también ahí mismo, sigue diciendo la escritura en el verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. ¿Se da cuenta Luis Toro la separación que está haciendo aquí la escritura? Allá menciona, en el 18 menciona a dos hermanos, Simón
llamado Pedro, y Andrés su hermano, de carne. No necesita decirlo la palabra de Dios expresamente. Eso está implícito en el mensaje para quien sabe leer, Vistoro, para quien tiene entendimiento. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, o sea que ambos son hijos de Zebedeo. Aquí no menciona a Abraham, el padre de la fe. Dice, en la barca con Zebedeo su padre, ¿se da cuenta? Pasando de allí vio a otros dos. Si dice que vio a otros dos, era porque anteriormente ya había visto a dos, a Pedro y a su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Veamos ahí en Mateo 10, donde hace mención a los mismos. En el verso 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, no hermano espiritual, Luis Toro, hermano carnal. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. El contexto aquí es natural, de carne, no espiritual, que es lo que usted confunde y quiere confundir a los hermanos en las denominaciones, mezclando Juan 2:12 con 1 Corintios 15:5, haciendo ahí una amalgama, confundiéndolo todo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y así vemos otros ejemplos también con estos dos. Vamos a Mateo 20. Aquí ya no está Zebedeo, sino la madre de esos dos hermanos, de Jacobo y Juan. En Mateo 20, leámoslo desde el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Ve? Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ya los mencionamos, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es un contexto totalmente natural, carnal, no espiritual. O sea, el parentesco de ellos. Y hay muchísimos ejemplos. Podría citar Mateo 10:2, Mateo 26:37, vuelve a hablar de los hijos de Zebedeo, Mateo 17:1. Vamos a 17:1, leamos ese, bendito mi Señor Jesucristo. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, o sea, hermano de Jacobo, no del Señor Jesucristo, no es hermano espiritual. Por eso encontramos otro texto más claro, incluso allá en Marcos 5. Vamos a Marcos 5, donde habla de estos dos, de Jacobo y Juan, en el verso 37. Leámoslo desde el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, no hermano de Pedro, según su regla torcida. Entonces aquí sería hermano de Pedro también, no. Así como leímos ahí en la anterior escritura, que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, o sea, hermano de Jacobo. Aquí Lucas sí especifica, es claro, para que no haya ambigüedad, malas interpretaciones, dice clarito, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, no de Pedro, porque está hablando de un parentesco natural, no espiritual. Eso no lo ha entendido usted. Y por eso no comprende, porque todo se centra en muéstreme una escritura que diga que María tuvo más hijos. Sí las hay, pero usted las quiere textual, literal.
María. Estos son los hijos de María. Repito, Luis Toro, bendito mi Señor Jesucristo. Usted no comprende que hay mensajes explícitos, gloria a Dios, y hay mensajes, textos que son implícitos. ¿Qué es explícito? Que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. Por ejemplo, este texto que acabamos de leer, Marcos 5:37, explícito. Y Juan, hermano de Jacobo. O sea, explícito es que expresa con claridad. Pero repito, Luis Toro, hay textos que traen mensajes implícitos o cosas implícitas. ¿Y qué es implícito? Que está incluido en una cosa sin que ésta lo diga o lo especifique. ¿Por qué? Porque no necesita decirlo o no necesita especificarlo. A buen entendedor, dice también el refrán, pocas palabras. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, según la regla que usted aplica, Luis Toro, yo le podría decir, muéstreme dónde está escrito, no consumirás cocaína. Pero muéstremelo, porque usted le exige a ese varón que acorrala. Allí dice, estos son los hijos de María. Sí, sí lo dice, no explícitamente. Y lo vamos a ver. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Dónde está explícita o literal? Textualmente, no consumirás cocaína. No lo está. Pero sí hay textos que contienen esa prohibición. Si usted va, por ejemplo, a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios para mostrarle solo una. 1 Corintios 3, dice la escritura en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa sola escritura, y hay muchas más, lleva implícito de que usted no puede consumir drogas alucinógenas porque está destruyendo el templo de Dios. El alcohol, las drogas, todas esas cosas externas que se hacen, se aplican, eso destruye el templo de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí no dice no consuma drogas alucinógenas, pero ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿vamos a consumir drogas alucinógenas? Por favor. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces volvamos aquí a lo que dice el cura. Bendito mi Señor Jesucristo. Y ya pasamos a explicar otro contexto familiar. Entonces dice Luis Toro. Continuemos con lo que dice él. De esta manera, miren. Para mí, en mis estudios, en mis convicciones y en mis enseñanzas, todavía no he encontrado una cita y no he encontrado un hermano separado que me la dé. Si usted la tiene, me la da. Donde diga que María tuvo más hijos. Esa yo no la he encontrado. Si usted la tiene, yo se la agradezco porque el mundo entero saldría del error. En ninguna parte dice que María tuvo más hijos. Tampoco dice, estos son los hijos de María. Yo le voy a mostrar que sí hay citas, pero repito, habiendo hecho ya la explicación, no textuales, pero sí hay citas que muestran de manera clara para el entendido, no para el que tuerce el significado del lenguaje, que María tuvo más hijos. Porque dice que en sus estudios, en sus convicciones y en las ahí tiene como una pequeña traba, lapsus, en mis enseñanzas, todavía no he encontrado una cita. Yo se las voy a mostrar y se las voy a explicar de manera correcta, no pervertida, Luis Toro. Y a todos los
que creen aún, que están engañados con esa doctrina mariana de siempre virgen, de que no tuvo más hijos, de que José no la tocó. Vamos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a ver ese contexto familiar de nuestro Señor Jesús. Iniciemos allá para mostrar a los hijos de María. En Mateo 13, gloria a Dios, verso 54. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vale, que va como inicia el verso. Bueno, leámoslo desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿usted sabe, Luis Toro, qué es una parábola? Se fue de allí. Porque aún la escritura le habla a usted como en parábola porque no entiende. Y venido a su tierra, ojo, Luis Toro y todos los que vean este video, dice, y venido a su tierra, o sea, a la tierra natal, donde él creció, donde vive su familia, donde está su grupo familiar. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Vamos a ver por qué se maravillaban, porque allá sí lo conocían desde niño. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero ¿de dónde tiene si ese no ha estudiado? Hay otro texto que dice, ya continuamos con este, bendito mi Señor Jesucristo. Eso está en Juan 7:15. Ya volvemos acá a Mateo 13. Vamos a Juan. ¿Por qué se maravillaban? Juan 7, verso 15. Y esta escritura también la vamos a volver a leer ahorita, junto con otros versos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Se dan cuenta? Volvamos a Mateo 13. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué? Un evangelio complementa al otro. Por eso es tan maravilloso escudriñar la palabra total, completa. No creerse maestro leyéndose un verso o un libro. Bendito mi Señor Jesucristo. Mateo 13, volvamos a Mateo 13, 54. Vimos que acá dice en Juan 7, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Por eso es que en Mateo 13, verso 50 y, bendito mi Señor Jesucristo, 54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? O sea, ¿de dónde tiene ese conocimiento, esa sabiduría, esos milagros? Este no ha estudiado. Lo conocían desde niño, allá sí. Pero mire lo que continúa diciendo aquí en Mateo. ¿No es el hijo del carpintero? Ni siquiera dan el nombre de José, el hijo del carpintero, o el hijo del panadero, del lechero, del sastre. ¿No es el hijo del carpintero? Empieza un contexto familiar, Luis Toro. Aquí la escritura empieza a hablar de ese núcleo familiar del Señor Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿De dónde va a sacar usted que cuando habla aquí del hijo del carpintero, de su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, de dónde va a sacar usted que son hermanos espirituales? O que son hermanos lejanos porque todos son del mismo pueblo de Israel. Por favor, es implícito. No necesita decirlo ahí, que estos que dice y sus hermanos son hijos del carpintero y son hijos de María. No necesita decirlo. Por favor. Y continúa diciendo la escritura, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, conocían la familia, conocían al carpintero, a José, conocían a María, la esposa de José, no la esposa de Dios. Eso es una aberración decir tal cosa. María dice que la esposa de Dios. Conocían a sus hermanos
y hermanas, o sea, los hijos del carpintero y los hijos de María. Ese es el contexto. Familiaridad natural, carnal, no espiritual, ni por pueblo, ni por nación. Y por eso dice el verso 57, y se escandalizaban de él. Ojo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, miren dónde, sino en su propia tierra, donde creció en Galilea, y en su casa. Luis Toro, creyentes de esa doctrina de María siempre virgen, y en su casa. Aquí está hablando de la casa del Señor Jesús, de la casa del carpintero de María y de sus hijos, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas y todas sus hermanas. De eso habla la Escritura. No lo quiera sacar a otro lado, pervirtiendo la palabra y engañando a los simples. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a otra escritura, que ya citamos un verso nomás. Lo leímos allá en Juan 7. Gloria a Dios. Vamos a Juan 7, desde el verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, se fue de Judea para su tierra, Galilea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Vamos a ver si estos hermanos son hermanos en la fe o por descendencia de Israel. Vamos a ver. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. ¿Se da cuenta la separación? Lo que le decía este hermano humilde, sencillo, que se humilló, mostrando su ignorancia ante usted, Luis Toro, supuesto sapiente. Aquí hace la separación, porque cuando dice, andaba Jesús en Galilea, en su tierra, no quería andar en Judea porque procuraban matarle allá. Estaba cerca de la fiesta de los judíos. Le dijeron sus hermanos, o sea, los de su casa, sus parientes, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, o sea, los que le seguían porque creían en él. No quiera confundir manicomio con manicomio, no es lo mismo. Aunque se usen las mismas letras, aquí hace la separación. Una cosa son los discípulos, que pueden llamarse hermanos, porque así nos llama él, hermanos a sus discípulos. Otra cosa son los hermanos carnales. Y sigamos el contexto. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mira el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿A quién llama el Señor? Que no sea de su carne, de la descendencia de Israel, hermanos. A los que creemos en él. A sus discípulos. Pero aquí dice, pero ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué hace ese énfasis? Ni aun sus hermanos, porque eran los hermanos de carne, los hijos de José y María. Y si a alguno hasta aquí le parece aberrante y algo tremendo esto, pues ahorita vamos a mostrar que José sí tuvo relaciones sexuales con María. También hay verso para eso. También hay Biblia, gracias a Dios. Entonces, porque ni aun sus hermanos creían en él, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pasemos entonces, ahí mismo en Juan 7 al verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Este fue el que leímos, el que sigue. Lo leímos anteriormente. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Quienes dijeron esto era porque lo conocían también de Galilea, que no había estudiado. Imagínense Pablo,
¿Quién fue el maestro de Pablo? Ese sí estudió bastante. ¿Acaso necesitaba estudio nuestro Señor Jesucristo? Pregunto como hombre, bendito mi Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces ahorita a mostrarle a Luis Toro y a todos los que no entienden, que no comprenden, y que incluso se hacen maestros a sí mismos sin entendimiento, aparte de estos textos donde la Escritura hace la separación entre los hermanos y los discípulos, vamos a leer otro texto donde es clara esa separación entre los hermanos naturales carnales y los hermanos por fe espirituales, los discípulos que creemos en el Señor Jesucristo. Vamos allá, aquí mismo en Mateo. Perdón, estamos en Juan, vamos a Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 12. E iniciemos en el verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ponga bien cuidado, Luis Toro, y todos los que siguen la doctrina católica. Pongan bien cuidado, porque repito, para el entendido, esto es fácil de comprender, pero los falsos maestros tuercen todo como está haciendo Luis Toro, torciendo las escrituras, engañando a los indoctos, diciendo incluso que sentimiento es por lo que siento me miento. Tremendo, bendito mi Dios. Entonces mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos, hermanos carnales, los hijos de María. No necesita decirlo, porque eso está implícito ahí. Estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, Harold estaba reunido con un grupo de personas, vamos a ver quiénes eran. Y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. O sea, llegó la familia. Señor, llegó la familia, llegó tu madre, tus hermanos. ¿Te quieren hablar? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ojo con esto. ¿Acaso esos que estaban afuera, hermanos carnales, madre carnal natural, son los hermanos o la madre del Señor Jesucristo? Eso es lo que está mostrando él aquí. Que no es la naturaleza carnal, ni la hermandad, la familiaridad carnal la que cuenta. Por eso dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, afuera estaban sus hermanos en la carne, los hijos de María y el carpintero, que ya leímos. Afuera estaban, acá estaban sus discípulos, los que creían en él. Recuerden que sus hermanos no creían en él, sus hermanos de carne. No creían en él, ya lo leímos. Y entonces el Señor dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, a los que creían en él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos son los verdaderos hermanos míos. Estos son mi verdadera madre. No los que están afuera. Entiéndanlo. Afuera era carne. La carne para nada aprovecha. Porque todo aquel, ojo con este verso, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, no la naturaleza carnal. Bendito mi Dios, porque María es la madre de ese cuerpo que murió. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Más claro, ¿lo necesita Luis Toro? Y así sigue negando que María tuvo hijos. ¿Lo sigue negando? Usted no ha comprendido esto que voy a leer. Bendito mi Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, yo mismo ser separado, rechazado. Algunos se interpretan en algunos textos como maldito, maldición. Porque deseara yo mismo ser anatema. Por eso dice, separado de Cristo
por amor a mis hermanos. ¿Está hablando de hermanos espirituales por la fe en Cristo? No, Señor. Mire, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Claro, preciso, conciso. Aquí está hablando de hermanos parientes según la carne. Y dice que son israelitas. Todo israelita era hermano de Pablo según la carne. Esos que estaban allá afuera con María, los hijos de María y el carpintero, eran hermanos del Señor Jesús según la carne. Y por eso dice el apóstol Pablo: yo deseara ser mismo anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pero ojo con lo que sigue, para que lo entienda Luis Toro. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga, ¿cómo así? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque es que hay también, así como hay una hermandad natural, carnal, y hay una hermandad verdadera que es la espiritual, porque la carne muere, la carne para nada aprovecha. Asimismo hay un pueblo de Israel natural y un pueblo de Israel espiritual. Mire, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, ojo con esto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Cuando dice ni por ser descendientes de Abraham, o sea, en la carne, es que yo soy israelita, yo desciendo de Abraham, en la carne soy judío, no por eso es hijo. Por eso dicen ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, no por eso es hijo. Se es hijo por la fe, porque Dios no tiene hijos en la carne. Ese es el cuento también del catolicismo romano. Por ahí tengo un video donde explico eso. Porque el cuento es que todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todos somos todos somos creación de Dios, pero no todos hijos. Porque si todos los humanos somos hijos de Dios, ¿dónde están entonces los hijos del diablo? Si la escritura bien clarito lo menciona, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Anda un mentiroso, borracho, adúltero y siga por ahí derecho, hijo de Dios. No os engañéis, dice la escritura. Entonces ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces aquí está hablando de la descendencia espiritual y de la descendencia natural. En Isaac te será llamada descendencia, o sea, en Isaac es la promesa que es por fe. Y lo aclara el verso 8 aún más, cosa que usted no entiende, Luis Toro. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, porque quizás alguno estaba preguntando, bueno, pero es que cuando dice ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ahí no está hablando que son hijos de Dios, es que el contexto lo dice. La palabra de Dios no hay que cercenarla. La palabra de Dios no hay que quitarle, hay que sumarle a la verdad. Y por eso dice en el verso 8, esto es, o sea, explica lo que viene diciendo. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí continúa explicando, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando bueno, en fin, continúa explicando, es por fe. El Señor nuestro Dios es Padre de los espíritus, creador de seres de carne y hueso, pero Padre de los espíritus. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Volvamos entonces. Bendito nuestro Dios. Volvamos a las palabras de Luis Toro. A ver qué más encontramos, aunque ya prácticamente está todo dicho.
Tengo cualquier cantidad de anotaciones, bendito mi Dios, pero para ir a todo, de las palabras de ese hombre, para ir a todo, no sé cuántos videos sacaría. Bendito mi Dios. Entonces vamos aquí. Las palabras de este varón dice: Cuando en la Biblia habla de hermanos, no podemos decir que son hijos de María por varios motivos. y vuelve e insiste. El primer motivo porque en ninguna parte dice que María tuvo más hijos. Al contrario, yo le puedo comprobar donde por profecía y por cumplimiento María tuvo un solo hijo. Se lo puedo comprobar con capítulos y versículos. Pasemos a eso, vamos a omitir una cantidad de cosas aquí. Porque sigue en lo mismo, dándole vueltas, un círculo vicioso, como dicen, dándole vueltas a lo mismo. A la escritura de Juan 2:12 y a 1 Corintios. Ahorita explicamos las dos escrituras, pero vamos primero a esto que dice que puede probar por profecía y por cumplimiento. Para que vean nuevamente cómo tuerce el lenguaje. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo, nunca va a encontrar donde diga que María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Va a encontrar donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Esto ya lo mostramos, el gran error. El gran error que tiene Luis Toro ahí. Por falta de entendimiento, por no saber leer, por no tener comprensión de lectura, por torcer las palabras, por confundir sufijos con verbos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de pasar a eso que dice, yo le puedo comprobar donde por profecía y por cumplimiento María tuvo un solo hijo, vamos a mostrar, casi se me queda, casi se me pasa, otro texto que tuercen o desconocen en la doctrina católica romana para negar que José tuvo relaciones sexuales con María y vivió con ella como cualquier parroquiano. Una cosa fue que María se mantuvo casta, pura, sin mancha, ¿hasta cuándo? Hasta que nació el Señor Jesucristo. Ojo con ese término, hasta. Esa preposición, hasta. Vamos a Mateo 1, dice la escritura. Esto fue cuando se le dijo a José que no tuviera reparo en recibir a María, su mujer, porque lo que en ella había engendrado era del Espíritu Santo. Bendito. No, dice el verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Bendito mi Dios, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el verso 24 de Mateo 1 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. A su mujer. ¿Entiende Luis Toro la connotación de eso? Bendito mi Dios. Por eso dice el verso 25, pero no la conoció. Ojo, en el lenguaje bíblico, conocer a una mujer era tener relaciones sexuales con esa mujer. Ahorita dice uno, yo la conozco a esa persona, o yo conozco a esa mujer, para decir que la tiene presente de vista o de trato, no para relaciones sexuales. Pero en la Biblia sí dice, es una manera de indicar que un varón tuvo relaciones sexuales con una mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con María hasta. Le voy a explicar, Luis Toro, y a todos los que estén viendo este video, esa preposición hasta, ¿qué significa? Indica el límite de una acción. O sea, puede referirse al lugar en que culmina un movimiento, al momento en que deja de realizarse una acción o al grado máximo de una cantidad. Cuando dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales hasta.
que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué está indicando? Pues lo que dice la lengua, que no tuvo relaciones durante ese periodo de embarazo, pero después de que tuvo a su hijo primogénito, sí tuvo relaciones. Por eso dice, no la conoció hasta. Esa preposición hasta indica el límite de una acción. En este caso, ¿cuál era esa acción? Abstenerse de tener relaciones sexuales con María. Se abstuvo hasta que tuvo a su hijo. Por eso es que la palabra registra más, hermanos. Bendito mi Señor Jesucristo. Al pan, pan y al vino, vino. Luis Toro, usted lo dijo. Miremos otras traducciones, no solo la Reina Valera, porque aquí en Colombia y en América es muy dado a leer solo la Reina Valera a los creyentes del Evangelio o llamados evangélicos. Miremos otras traducciones de ese verso que dice, pero no la conoció hasta, bendito mi Señor Jesucristo. La Biblia al día, creo que esa es la Biblia al día, sí, la Biblia al día traduce de esta manera, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. O sea, no tuvo relaciones sexuales hasta ese momento. De ahí para allá es otra cosa. ¿O no, Luis Toro? Según su diccionario, ¿qué significa eso? Vamos a otra. La Biblia latinoamericana de 1995 traduce de esta manera, vea. Y sin que hubieran tenido relaciones. Oiga, varón Luis Toro, aquí no dice y sin que hubieran tenido relaciones sexuales. Entonces usted dirá, ahí no dice relaciones sexuales, pueden ser relaciones. No. Ahí está implícito. Implícito. Apréndase eso. Que habla de relaciones sexuales. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Sin que hubieran tenido relaciones. Hasta ahí. Eso es amén y eso es verdad. Gloria a Dios. Pero vamos a otra. Traducción Kadosh Israelita Mesiánica, Diego Ascunce. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales. Esta es más explícita. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo y le llamó Yahshua o Yahshua. Bendito mi Dios. Y así hay una cantidad de traducciones. Hasta. O sea que sí tuvo relaciones sexuales. Sí vivió con ella como marido y mujer. No ese cuento que se inventa usted que es la esposa de Dios. Y otros cuentos por ahí que dicen, bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora sí entonces a ese cuento de que usted comprueba con capítulos y versículos donde por profecía y cumplimiento María tuvo un solo hijo. Vamos a ello. Ahora, la Biblia dice que María tuvo un solo hijo y se lo voy a comprobar. En profecía, ¿cuántos hijos tendría la Virgen? Tendría la Virgen en profecía. A ver si dice que varios. Yo le voy a comprobar donde dice que tuvo un solo hijo. Vamos a ver. Leen Isaías 7:14. Vamos a Isaías 7:14. Bendito mi Señor Jesucristo. Hace leer esta escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí, Luis Toro, Bacata, otra vez. Bacata, otra vez. ¿Acaso aquí está diciendo la escritura que en toda su vida tendría un solo hijo? Ahí Luis Toro le agrega eso. Más de 500 años antes estaba escrito que María iba a tener un solo hijo. Un solo hijo. No, dice la escritura, y dará a luz un hijo. Y eso se puede comprobar ahorita más adelante. Ahí no dice
un solo hijo. Y aunque dijera que tendría un solo hijo, es en ese parto, en ese momento que tendrá la Virgen un hijo. No dos, ni tres, no trillizos, no mellizos, no gemelos, no, un hijo. Eso no indica, Luis Toro, es en su mente de entendimiento entenebrecido que comprende que sería uno en toda su vida. No, no lo dice la Escritura. Bendito mi Señor Jesucristo. Es necesario volver otra vez al significado de la lengua. Porque por esas razones que ponen a decirle a la Biblia lo que ellos quieren. Y los indoctos, amén, o aplauden, o gritan gloria a Dios cuando les están enseñando algo totalmente equivocado, totalmente torcido. Eso hacen los falsos maestros, los falsos profetas, como Luis Toro. Ese término hace parte de los artículos indeterminados de nuestra lengua española. Hay artículos determinados, el, la, los, las. Y hay artículos indeterminados, una, unos, unas. Esos artículos indeterminados, ¿por qué se llaman así? Indeterminados. Porque quiere decir que no tiene características claras y precisas, o que no tiene unos límites definidos. Por eso se usa ahí, en ese verso de la Escritura, un artículo indeterminado, porque ahí no está definiendo, no está concretando, no está determinando que la Virgen tendría un único hijo en toda su vida. Por eso se usa ese artículo indeterminado. Indeterminado, inconcreto, indefinido, impreciso. Yo puedo decir, un viernes no grabo video. Un viernes cualquiera. Indefinido, inconcreto, impreciso. No estoy precisando cuál viernes. No, un viernes. Pero si hoy es lunes o martes o miércoles y digo el viernes no grabo video, estoy usando el artículo determinado, preciso, concreto, el. Entonces se entiende, se comprende que es el siguiente viernes que no voy a grabar video. Oiga, yo no voy el viernes. ¿Se da cuenta, Luis Toro? Indeterminado, que no está determinando nada, no está precisando, no está definiendo ni concretando nada. Por eso dice, la Virgen tendrá un hijo. Pero usted quiere precisar, quiere definir, quiere concretar que es en toda la vida que no tendría sino un único hijo. Así es que tuercen la palabra de Dios, torciendo el lenguaje para engañar a los indoctos, a los que no se preocupan por escudriñar. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, es necesario, para complementar esto de ese artículo indeterminado, que no es preciso, no está precisando nada, es usted torciendo la lengua que quiere precisar, concretar que es un solo hijo en toda la vida de María. Entonces, vamos a ver otra palabrita, dos palabritas más, en otras escrituras, para sumarle a la verdad y mostrar claramente cómo tuerce usted y la doctrina católica romana la palabra de Dios. Cómo se han inventado cuentos de María siempre virgen, de que no tuvo relaciones sexuales con José, de que José la tomó por mujer, pero no la tomó. Tremendo. Vamos a ver estas otras escrituras. Lucas 2, desde el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ojo con lo que sigue. Y dio a luz a su hijo unigénito. ¿Dice así la escritura? Dice la palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito. Si la escritura dice, dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero de otros muchos, o pocos los que fueran, pero es el primer hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, de tal manera que si hubiera sido un solo hijo, como usted torcidamente interpreta, la escritura diría aquí, y dio a luz a su hijo unigénito, o sea, el único. Acá no dice, volvamos a Isaías, bendito mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a su único hijo. No, un hijo en ese parto. En el otro no tenemos conocimiento de la escritura, en el otro parto pudieron ser dos, o hasta trillizos pudo tener María. Qué sé yo, la Biblia no lo registra. Registra que tuvo hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo, o sea, hijos del carpintero, hijos de María, como ya lo vimos. Pero no cómo fueron los partos. Pero repito, aquí no dice, y dará a luz a su único hijo, o sea, a su unigénito. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá en Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primogénito, Luis Toro, no unigénito. Yo creo que con esto queda aún más confirmado, y con las escrituras que ya explicamos, queda confirmada la falsedad de sus enseñanzas. ¿Cómo tuerce usted las escrituras? Explicamos esa preposición hasta. No tuvo relaciones sexuales hasta que tuvo a su hijo, a su primogénito. Pero luego vivieron como cualquier pareja. Pero ustedes en esa doctrina mariana que le han metido a los que creen a ojos ciegos en lo que le dicen, pues María siempre virgen. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y muy probablemente, yo no lo sé, Dios lo sabe, me toque empezar a mostrar sus absurdos, Luis Toro, en algunos de sus videos. No en todos, porque me llevaría una vida completa quizás corrigiéndole. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hay cantidad de bla, 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 bla y bla de cuentos. Por ejemplo, dice que quién le puso el nombre al niño, que José, y lo tremendo. En ese pedacito mencionémoslo algo. Dice que José, por ser padre adoptivo, oigan, yo no sé, bendito mi Señor, cómo la ingenuidad de la gente permite entrar en su cerebro como verdad tal engaño. Dice que José, por ser padre adoptivo, que por ello no tiene derecho para tomar a María por mujer. Vamos a mirarlo en las propias palabras de él. José es padre adoptivo. Y si José es padre adoptivo, no tiene derecho de acostarse con María, porque esa no es la esposa de él, es la esposa del papá del niño. Imagínense, bendito mi Dios, no tiene derecho a acostarse con María por ser padre adoptivo del Señor Jesús. Entonces hoy ninguno puede unirse a una mujer que haya tenido hijos de otro varón, el varón haya conseguido otra mujer, la haya abandonado, y un buen varón se enamora de esa mujer que tiene 1, 2 o 3 hijos y asume esos hijos como suyos para criarlos, y asume esa mujer como su mujer. No la puede tomar porque él es padre adoptivo y no tiene derecho a tomar a esa mujer. Por favor, bendito mi Señor Jesucristo. ¡Qué doctrina tan pervertida! Pero lo más tremendo, dice, este insulto a las mujeres que tienen hijos y no conviven con el papá de esos niños. Dice, si él es santo y quiere un hijo, no va a escoger una prostituta.
Bendito mi Dios. ¿Acaso toda mujer que tiene un hijo de un hombre y no vive con ese hombre, sino con otro, acaso se le puede decir prostituta? Por favor. Hubiera dicho más bien, hubiese dicho, no va a escoger una mujer que haya tenido marido. O como dice la escritura, que haya conocido varón. No lo va a escoger Dios al ser santo. Si Él va a traer a su hijo al mundo, pues va a escoger una mujer que no haya conocido varón. Pero si hay mujeres que han conocido varón y han tenido hijos y esos varones por alguna razón las han dejado, las han despreciado, han abandonado a sus hijos, que eso es lo que se mira hoy en el mundo, entonces esa mujer es una prostituta, según Luis Toro. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia del que busque su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pedacito, bendito mi Dios. Dice Luis Toro, para que ustedes vean por qué José no tomó a María, no tuvo relaciones con María como él se lo imagina, o sea, como el evangélico. Yo creo que con esto termino este video. Bendito nuestro Dios. Aunque hay muchísimo que decir de toda esa verborrea de Luis Toro, hay muchísimo que decir. Dice, hablando de por qué la palabra de Dios dice que José era justo, tratando de explicarlo, el por qué dice la escritura que era justo, dice, La Biblia dice que José era un hombre justo. José su marido, como era justo. Subrayen la palabra esta. ¿Por qué subraya Mateo que José era justo? Para no decir que era un sinvergüenza que le faltó el respeto a María. Para no decir que era un sinvergüenza que le faltó el respeto a María. vamos a ver si eso también es cierto y terminamos con ello. Bendito mi Señor Jesucristo. Eso se encuentra ya en Mateo, gloria a Dios, Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo. ¿Qué dice? Paremos aquí. ¿Qué dice Luis Toro? Que era justo, para no decir que era un sinvergüenza, que le faltó el respeto a María. Oiga, cómo acomodan todo, cómo pervierten todo. No fue para no decir que era un sinvergüenza. Ahí está en el texto. José su marido, como era justo y no quería infamarla. Por eso era justo. No quería hablar mal de ella. Prefería retirarse. Tuvo relaciones con otro varón. Bueno, hay muchísimos hombres que tienen una persona, una mujer, una novia, qué sé yo, y esta mujer les son infieles y empiezan a infamarla, a difamar, a hablar pestes de esa mujer. Eso es lo que dice la escritura. José no quería infamarla y por eso quiso dejarla secretamente. No con ese cuento suyo de que para no decir que era un sinvergüenza, que le faltó el respeto a María, por favor. O sea, cuando usted dice que le faltó el respeto a María, habla de relaciones sexuales, de que la buscó para tener una relación sexual. Por favor. Es impresionante. Y he visto unas pequeñas partes de otros videos de este varón, de este cura que va de nación en nación llevando su doctrina perversa. Pero, bendito mi Dios. Incluso, cuando el hermano peruano me pidió que viera ese video y refutara o aclarara los engaños en él, en principio no quería hacerlo. Y en un chat de WhatsApp en el que enseño, el hermano, pero es que un creyente de hace años del evangelio diciendo esto, si conocemos todos los engaños y los errores de la doctrina católica, eso asumí como si el hermano tuviera esa certeza, pero por lo visto no la tenía. Y aún a otros esta respuesta, por la misericordia del Señor Jesucristo, va a ayudar. Entonces, que mi Señor Jesucristo tenga misericordia de mí. Por en principio, dejarme llevar por la carne, pareciéndome como increíble o imposible que un creyente del evangelio de muchos años tenga necesidad de que le aclaren las respuestas de
este cura Luis Toro. Pero vean que era necesario, y por la misericordia de nuestro Dios este video va a ayudar a algunos allá también que están engañados con esa doctrina mariana, la siempre virginidad de María. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para usted, Luis Toro, usted también es un ignorante, y más que muchos. Todos de una u otra manera somos ignorantes. Pero usted burlándose de la ignorancia de mis hermanos, porque no han asistido a aulas como usted sí debe haberlo hecho, a no ser que usted sea una completa farsa, un títere del sistema religioso hoy católico romano, y nunca haya asistido a un seminario a prepararse en las mentiras católicas romanas, porque presumen de estudios. Usted que presume de muy sabiondo, aquí está la prueba: sentimiento. Miento por lo que siento. Por favor, que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, que no lo vean a ustedes allá en Venezuela, a usted allá en Venezuela, su profesora de español en la educación elemental de primaria, porque va a sentir vergüenza de que usted salga ahorita con ese cuento. Yo no creo que eso, así como dice evangélico, para burlarse de la ignorancia de mis hermanos. Pila, porque ahora sí me convertí en evangélico. Ahora sí me convertí en evangélico. Yo no creo que ese cuento de miento por lo que siento lo haya hecho también en burla. Ahí no le vi burla. Ahí mostró su misma ignorancia. No enseñe esos errores. Arrepiéntase. No tuerza la lengua. No tuerza la palabra de Dios. O sea, no tuerza el significado de las palabras en el lenguaje español. Porque el apóstol Pablo lo dice. Ninguna palabra carece de sentido, de significado. No las tuerza. Bendito mi Señor Jesucristo. Dejo al final del video el WhatsApp, porque como la palabra nunca regresa vacía, y que mi Señor Jesucristo tenga misericordia de mí, porque en principio, repito, sentí no responder, me dejé llevar por la carne. ¿Cómo es posible que un hermano pregunte esto del catolicismo romano? Por favor. Y mire que ha surgido un tema que por la misericordia de Dios va a ayudar a algunos de los que están allá engañados con esa doctrina mariana de la siempre virginidad de María, de que María no tuvo más hijos. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a todos.